¿Cómo atraer a tus propios coleccionistas de arte? El principal error que me he encontrado al hablar con muchísimos artistas plásticos es pensar que un coleccionista es una persona que lleva una especie de tarjeta que dice soy coleccionista de arte, pero eso no ocurre. Por eso ese artista cuando me llega diciendo no, es que yo quiero llegar a coleccionistas de arte, gente que le guste el arte, porque esa persona también quizás va a tener el poder adquisitivo como para poder comprarme, en realidad lo que me está diciendo es oye, no tengo ni idea de quién es mi perfil de cliente y de cómo atraer a ese cliente que le guste mi obra. No me he parado realmente a pensar quién es esa persona, ni siquiera a definirla. Por tanto, este artista está creando contenido en redes sociales sin pensar en esto, lo cual hace que pues nada funcione, porque al final su comunicación no está dirigida a un público específico que vamos a querer atraer. En este vídeo te voy a desvelar el secreto para que entiendas cómo atraer a tus propios coleccionistas de arte, tal y como otros artistas lo han conseguido, otros artistas que he ayudado, como por ejemplo Ángela, Gemma o Melina, que ya trabajaron con nosotros y en donde lo que hicimos fue redefinir o definir ese cliente ideal que queríamos que empezase a conectar con nosotros y desde ahí plantear toda la estrategia de comunicación en redes sociales y a nivel de marketing. Y para ello he dividido este vídeo en las 5 grandes claves que tienes que tener en cuenta a la hora de lograrlo. Así que si te quedas en el vídeo de hoy te voy a desvelar justamente qué es lo más importante que para mí tienes que tener en cuenta a la hora de atraer en sobre todo redes sociales tus propios coleccionistas. Para encontrar a tu cliente ideal, primero lo que tienes que hacer es definirlo, porque si antes no lo hemos definido o quizás no te has parado mucho a pensar en esto y bueno, pues has empezado a generar contenido en redes sociales y te ha ido viniendo pues quien te ha ido viniendo y te ha comprado obra ya incluso, habrás atraído a pues esa persona con la que directamente resuenas y está bien, pero si yo quiero empezar a atraer a un perfil determinado, entonces tendré que empezar por definirlo. Uno de los principales errores es empezar a pensar, decir, no sé cuál es mi público, no sé cómo hacer que más personas lleguen a mí, porque básicamente cuando estás viendo quién es quien podría comprar tu obra, no estás realmente donde debería de estar tu energía, que es en definir a quién quiero atraer. El problema no es cómo llegar a más público, sino cómo llegar al público que realmente quiero llegar, a aquel público adecuado para mí, que realmente conecte conmigo desde mi propia esencia como artista y lo que tengo por comunicar y que desde ahí se genere ese deseo de compra. Si te interesa poder trabajar conmigo, ahora que bueno, estamos viendo un poquito todo esto, te diría que por aquí debajo te he dejado un enlace en donde verás que estamos ofreciendo un programa de consultoría y formación para artistas y tienes por aquí la posibilidad de agendar una asesoría conmigo en donde ver exactamente cómo podríamos ayudar. Entonces, en este primer punto de cómo encontrar a tu cliente ideal, primero pasa por definirlo, por definir qué exactamente. Igual te preguntas, pues definir quién es esa persona por dentro, qué tipo de psicología tiene, qué tensiones internas puede estar teniendo, cuál es su momento vital, qué desea realmente cuando busca una obra de un artista o qué desea exactamente conseguir a la hora de decorar un espacio en blanco con una obra de un artista, con una obra original, qué problemas puede tener o se puede encontrar. A lo mejor esa persona puede tener un problema de, ostras, pues no saber qué tipo de obra quizás encajaría a la perfección con ese espacio en función de lo que quiere transmitir en ese lugar, ¿vale? Pues ese sería un problema con el que podríamos ir en un contenido, ¿no? También otro tema a definir es cuáles son las profesiones coincidentes con ese perfil de cliente que yo quiero atraer, porque a lo mejor no es todo el mundo, a lo mejor son únicamente pues emprendedores o gente que esté metida en temas relacionados con desarrollo personal, o a lo mejor solamente quiero que me puedan comprar clínicas dentales o personas que se dediquen a temas de salud o de bienestar, ¿vale? Entonces todo eso, si lo piensas previamente, hará que después tu contenido resuene mucho más con ese público, porque el contenido generado en redes sociales para todo el mundo al final termina conectando con las masas, sí, un gran volumen de personas que puedan llegar a tu perfil, que realmente haya personas que se interesen o conecten con lo que tú estás diciendo, pues no va a haber filtro, porque nos estamos dirigiendo a cualquier tipo de persona, a todo el mundo básicamente. Entonces lo que te diría también es que dentro de tu perfil de cliente ideal tiene que estar definido cuáles son los intereses de esas personas que coinciden con ese tipo de persona que quiero atraer, porque esto luego a la hora de utilizar la publicidad nos vendrá bien a la hora de poder especificar realmente a qué público quiero impactar. Segunda clave sería acudir a los lugares en donde se encuentra tu
tu cliente ideal. Y muchas veces pensamos que, no, es que los coleccionistas no están en redes sociales. Y no es verdad, claro que están. Lo que pasa es que un coleccionista de arte, por ejemplo, no es una persona que la vayas a encontrar por un hashtag tipo coleccionista de arte. No, normalmente pues es una persona normal que a lo mejor tiene su profesión y a partir de ahí pues comparte cosas que tengan que ver con el arte. E incluso puede ser un artista que también sea coleccionista y compre a otros artistas. Entonces, acudir a los lugares en donde se encuentra tu cliente ideal, una vez lo hemos definido previamente, es fundamental. ¿Y esto cómo se puede hacer en una cuenta de Instagram? Pues, por ejemplo, como lo hicimos con Ángela. Cuando nosotros definimos a nuestro perfil de cliente ideal, que era una persona que le gustaba el mar, porque su obra tenía que ver con esto, ¿vale? Con arrecifes de coral y temas marinos, nosotros pensamos en, vale, ¿y a quién le puede gustar el tema del mar? Bueno, pues a personas que a lo mejor practican el buceo, a personas que tengan que ver con el mundo naval, a personas que quizás le gusten los viajes, o le guste la playa, o le guste el mar, le guste descansar en lugares de costa. Entonces, una vez tengo definido ese perfil, primeramente, luego voy a tratar de buscar a estas personas en Instagram para ver exactamente cuál es el universo, cuál es el mundo que tiene que ver con este perfil. Verás que si empiezas a seguir personas en Instagram que tengan que ver con tu cliente ideal, vas a empezar a entender con qué ellos conectan. En sus redes sociales vas a ver que publican cosas, ¿no? Vas a empezar a entender mejor a tu cliente ideal. Y gracias a este entendimiento es que vas a poder relacionarte mejor con él después y mejor les podremos vender después. Entonces, para mí tiene todo el sentido acudir a los lugares en donde se encuentra tu cliente ideal. Y no solo en el mundo online, sino también incluso físicamente. Imagínate que mi cliente ideal fueran arquitectos o interioristas, pues te puedes coger y buscar en internet cuáles son los eventos que hay en tu ciudad o en la ciudad en la que sea y acudir a esos eventos para relacionarte con ese tipo de personas. Y la tercera clave, una vez que nos empezamos a relacionar con esas personas, muchas veces tratamos de intentar vender cuanto antes, ¿no? Para mí, lo primero antes de tratar de vender nada es entender cómo piensa ese perfil o nicho que tú has definido, ese cliente ideal, porque cuanto más entiendas cómo piensan a nivel psicológico, luego más fácil te va a resultar vender. Entonces, lo siguiente en esta tercera clave de la que te estoy hablando es conocer al máximo a ese perfil de cliente, hablando con él directamente, no para venderle nada, sino para entender qué es lo que valora de tu obra, qué es lo que puede valorar de un artista, qué es lo que ha visto quizás en tu obra que le llama la atención, por qué quizás pondría una obra como la tuya en un espacio, qué es lo que valora de, en general, la decoración o el decorar una pared con una obra original. Si tú te paras a pensar o te paras a hacerle a esta persona que tienes delante preguntas acerca de todo esto, vas a encontrar patrones comunes. Y de esos patrones comunes vamos a poder sacar luego nuestros mensajes en redes sociales que conecten con ese perfil, ya sea en contenidos orgánicos, ¿vale? En contenidos que publicamos en redes sociales, en Instagram, por ejemplo, o a través de un anuncio. Y muchos artistas con los que hablo tratan de saltarse esta parte. Es como, bueno, este trabajo quizás un poco arduo de investigación del cliente y entender mi mercado es como, me lo quiero saltar porque yo lo que quiero conseguir cuanto antes es visibilidad y que cuantas más personas me vean mejor, cuantos más seguidores mejor, y al final nada de eso tiene sentido si primeramente no has alineado tu propuesta artística, lo que tú quieres decir, lo que tú quieres comunicar con el perfil de cliente que te gustaría atraer. Nada después va a tener ningún sentido, porque tú puedes tener en tu cuenta 40.000 seguidores, 50.000 seguidores, 100.000 seguidores, que si realmente después de todas esas personas nadie te pregunta, ¿vale? Nadie te pregunta por tu obra, a nadie le interesa como tu obra, ¿qué sentido tendría? Entonces, el generar el deseo de compra pasa por entender con qué conecta tu cliente ideal, cuáles son los temas con los que tu cliente conecta y a partir de ahí ahondar en ellos. Y una vez que en esta tercera clave hemos conocido al máximo a nuestro cliente potencial, a nuestro cliente ideal, lo que vamos a hacer es crear contenido enfocado en ese tipo de cliente, que es el siguiente paso. Es decir, el principal error que cometen muchos artistas es, pues es que estoy publicando, pero muchas veces no sé ni qué publicar, publico sobre procesos, hablo en exceso sobre mi obra, mi libro, y ya está, y bueno, pues a quien le guste ya le gustará, ¿no? Al final, si no sabes qué publicar es porque realmente no has entendido que parte de ese contenido que tienes que crear en redes sociales no debe de ir sobre ti únicamente, debe de ir también sobre con quién tú quieres conectar, porque si no, al final el tipo de público que vas a ir atrayendo probablemente sea gente como tú, otros artistas que, bueno, pues lo que quieren es aprender sobre tu proceso y, bueno, pues saber sobre tu proceso creativo y tu técnica, básicamente, ¿no? Pero lo que
nosotros queremos es realmente empezar a atraer personas que puedan estar interesadas en colocar nuestra obra en un lugar concreto, porque se identifiquen con nosotros. Entonces, el contenido que tú tienes que crear, una parte de este contenido que tú tienes que crear también es de conexión. Me refiero a que las personas que te sigan o que te empiecen a seguir también te van a seguir porque se identifiquen con tus creencias. Si tú hablas no solamente de tu obra, sino también de lo que crees acerca del mundo, de tu filosofía de vida, de otro tipo de temas que puedan conectar con ese perfil de persona, esas personas también te van a empezar a seguir, no solamente por tu obra, sino por lo que tú eres como persona a nivel de creencias. Y a partir de ahí, cuando conectan contigo a nivel de creencias, es más fácil que vean un cuadro detrás tuyo y pregunten por tu obra. El contenido no solamente debe de ir, como te digo, de tu libro, de tu proceso creativo, de yo como artista, y mucho más sobre esas creencias con las que quieres que se identifiquen. Ten en cuenta que el hecho simplemente de que alguien se identifique contigo hace que el mero hecho de haber conectado contigo también se pueda interesar en lo que ofreces, en lo que creas. Y el último punto de todos para mí sería saber cómo atraer a ese cliente ideal de forma rápida a través de anuncios. ¿Por qué? Porque para mí el hecho de estar publicando contenido orgánicamente en redes sociales, tratando de conseguir como esos reels virales, lo único que te va a hacer es como perseguir esa viralidad, como esos seguidores que pueden ser al final cualquier tipo de perfil y que realmente no es esa persona que tú previamente has definido. Entonces, para mí lo que tiene sentido es definimos ese perfil, ese cliente ideal que yo quiero atraer, y después lo segmento, ¿vale? A través del mensaje de mis anuncios y a través de la segmentación que Meta te deja hacer. Facebook Meta te permite, cuando tú sabes cómo generar anuncios y crear publicidad, segmentar a esa audiencia para que únicamente lleguemos a esas personas que tienen más probabilidad de conectar conmigo, con mi mensaje, con mi obra y después comprarme. Y para ello tendrás que entender cómo crear estos anuncios de forma correcta, porque muchas veces cuento con muchos artistas que me dicen, no, si es que yo ya he hecho anuncios o yo ya he promocionado posts y ya sé cómo hacer publicidad, ya lo he hecho antes, pero en el proceso muchos de ellos están desperdiciando oportunidades de venta, tampoco están sabiendo cómo optimizar esas campañas, tampoco están sabiendo exactamente lo que están haciendo, porque lo están haciendo simplemente por el hecho de, bueno, pues hago aquí este anuncio de esta manera sin tener ningún tipo de criterio y vamos a ver cómo va. Y eso realmente te puede mínimamente funcionar, pero es que si incluso por ti mismo ya te ha funcionado algo, haciéndolo bien puedes petarlo realmente, ¿no? Entonces, haciendo bien las cosas vas a poder conseguir mucho más. Con lo cual, si todo esto que te he contado te ha parecido que tiene una estructura y una lógica de cara a poder atraer a ese coleccionista de arte, saber cómo generar ese coleccionista de arte y después realmente poder venderle tus obras de arte, te diría o te invitaría a que pudieras tener una breve asesoría conmigo para que veamos en qué punto te encuentras dentro de tu carrera como artista y podamos ver cómo potenciarla para hacerla crecer a nivel de tener más y mejores clientes y que el valor de tu obra pueda crecer también en cuanto a precio progresivamente. Te dejo por aquí debajo el enlace para que solicites esta asesoría y que nos veamos pronto.